Pulmonar. Pulmón. ¿Y por qué dijeron que era pulmón? No sabía. Porque tienen espacios de aire que están limitados por tabiques y que vienen a ser los tabiques alveolares. Y era una buena respuesta, era pulmón. Bien, entonces ahora me voy a ir saliendo y voy a darme un pequeño paseo por todos estos lugares y estamos mirando varias cosas. Pero voy a la periferia y lo que encuentro aquí, fíjense ustedes, es una membranita. Esta membranita tiene células mesoteliales. Las células mesoteliales son epitelio simple plano. Y entonces, ¿cómo se llama este tejido que tengo aquí? La pleura. ¿Y cuántas pleuras tenemos en el pulmón? Dos. Tenemos dos. ¿Y esta que le ven aquí, cuál será? Visceral. La pleura visceral, porque está cercana al parénquima, está cercana al tejido. Perfecto. Ahora, yo quiero que me digan macroscópicamente cuál es el peso de los pulmones. Empecemos mencionando cuántos pulmones tenemos. Dos. ¿Cuál es más pesadito que el derecho o el izquierdo? El derecho. ¿Y por qué? Porque tienen 3 lóbulos. 3 lóbulos. ¿Y cuánto pesan? Eh, Esas cosas que deberían saber. ¿Tienen una idea, por lo menos? No, tienen que ver. Yo voy a tomar, cuando llegue el momento, voy a pedirles cuánto pesa el pulmón izquierdo, cuánto pesa el pulmón izquierdo, qué tipo de órgano es, si es un órgano sólido o es un órgano hueco. ¿Qué les parece? pues, A ver, pero digan, se quedan ahí a medio gas. ¿Sólido o hueco? sólido. Ya, es sólido. Ya, ¿y cuál es el concepto para ustedes de sólido? Que no, perfecto, esa es la respuesta adecuada, no tiene luz. Bien, un órgano que tiene luz, ¿qué elementos tiene? Todo órgano que tiene luz, ¿qué tiene? Tiene una pared. ¿Y la pared qué contiene? Mucosa, su mucosa, muscular, y serosa o adventicia. Y en cambio el órgano, el tejido sólido, ¿qué tiene? Un órgano tiene estroma y parénquima. En el pulmón, ¿cuál será el estroma? En el estroma, ¿qué te parece? ¿Cuál es el estroma? Tú. Porque son cosas ya elementales, eso se supone que ya sabes. Estroma es el tejido conectivo que refuerza, que protege al órgano. Si yo menciono aquí que tengo pulmón y empecé indicándoles la pleura, entonces esto se llama, es el estroma de la pleura. Primerito viene a ser la cubierta, que es la pleura visceral, deja un espacio y luego tengo la pleura parietal. Ahora, ¿creen ustedes que alguna función la naturaleza, que es tan grande, misericordiosa, omnipotente y todo lo que todos sabemos y que a veces no lo queremos decir, resulta que tiene un espacio? ¿Para qué creen que está dado este espacio entre la pleura parietal y visceral? Para poder inspirar y expirar, ¿no es cierto? Para que se haga este movimiento, pero resulta que tiene un líquido ahí. ¿Cuál es el líquido? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es lo normal del líquido pleural? Vean que voy haciendo preguntas elementales. Pues la cantidad es de 15 a 20 centímetros y no saben. Chicos, ¿cómo quieren pasar conmigo? Si no saben cosas elementales. Y no esperen que yo les diga eso, tienen ustedes que abrir su conocimiento y ir leyendo. Porque si yo quiero saber el corazón, me va a gustar cuánto pesa el corazón, cuánto mide, qué tiene. Porque si no, yo puedo hablar solo de mi parte y ustedes van a ir aprendiendo así pedacitos y no les va a servir de nada. La idea es que ustedes vayan teniendo un estudio completo, porque ya saben que la histología y la patología, sobre todo la patología, es ciencia y medicina. Así es ciencia, medicina, y podemos seguir avanzando. Bien, entonces si yo les digo que tiene de 15 a 20 centímetros cúbicos, la siguiente pregunta es, ¿centímetros cúbicos es igual que milímetros? ¿Que mililitros? ¿Sí? ¿Completamente seguro? Claro, centímetros cúbicos igual a mililitros. Entonces tiene 15 a 20 centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué características de ese líquido pleural? Será importante saber las características. ¿Será un líquido hemático? ¿Será un líquido pegoso, mucinoso? ¿Será ceroso?
les ruego que ustedes para la otra clase vean características del líquido pleural normal. Ya. Entonces pasamos de esto. Luego me voy hacia el interior y empiezo a mirar varias cosas. Primero los alveolos, que veíamos por todo lado. Y en los alveolos, como veo aquí, voy a acercarme para ver qué les pasa. Estos alveolos que antes en el tiempo pasado yo les decía a ustedes, díganme qué órgano es, y punto, ya sabían reconocer pulmón, pero ahora yo les voy indicando, les digo, estos son espacios de aire, son los espacios alveolares, limitados por los tabiques que se llaman alveolares, que son como unas líneas de tejido conectivo y que tienen en su interior algo. ¿Qué es lo que tienen en su interior? Si ven aquí, tienen neumocitos ya. Pero antes de hablar de las células aquí en los alveolos, vamos a encontrar una serie de estructuras vasculares. ¿Cuáles son las estructuras vasculares que encuentro en los alveolos? Y que sí les di cuando hablé de histología normal. Son los capilares alveolares, ¿Característica de un capilar alveolar cuál es? ¿Cuántos núcleos tiene un capilar? Ya, entonces eso les doy en la siguiente clase, les hablo que tienen de 1 a 3 núcleos los capilares, ¿sí? Ya, entonces vean, aquí tengo las paredes de los alveolos, aquí están los capilares, y ahí sí empiezo a mirar los diferentes tipos celulares, porque cuando tengo un epitelio simple plano, déjenme mirar, a veces no se les ve así tan perfectos, pero sí se encuentran como estos, por ejemplo. ¿Sí los ven? Células aplanaditas. Estos son los neumocitos tipo 1. ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven estos neumocitos tipo 1? Para el transporte de qué. ¿Por qué dicen transporte? ¿Pero de qué? Intercambio gaseoso, ¿de qué con qué? Oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué metemos el rato que hago yo así? Oxígeno, y hago el siguiente movimiento, es eliminar CO2, entonces hay un intercambio de elementos gaseosos. Esas son las células de epitelio simple plano, neumocitos tipo 1. Luego vamos a mirar otros neumocitos que son en cambio gorditos, si los ven aquí, redondos, y que se llaman ¿cómo? Neumocitos tipo 2. ¿Qué producen los neumocitos tipo 2? Surfactante. El surfactante. ¿Y para qué nos sirve el surfactante? Para la expansión alveolar. ¿Para qué? No, Evitar el colapso para alveolar. evitar el colapso de los pulmones. ¿Ya? Me falta otro elemento celular. ¿Qué le veo por aquí? Así, por acá. ¿Qué son? Los macrófagos. Y hay macrófagos tanto a nivel de las paredes y también hay macrófagos a nivel de la luz. Miren, aquí están macrófagos. Estas células que están en el interior. Y pare de contar con relación a los elementos que encuentro en los alveolos. Pero como nosotros de ley tenemos que volver a reencontrarnos en todas las estructuras anatómicas y de revestimientos histológicos, me voy a permitir a ustedes repetirles o preguntarles cuáles son los diferentes tipos. Ahorita no vas a tomar, que estás tomando, sino no. Verán, ¿cuáles son los diferentes tipos anatómicos que tenemos en todo el tracto respiratorio, desde el superior e inferior, empezando por la nariz? ¿Qué epitelio tengo aquí a nivel de lo que estoy señalando? ¿Qué epitelio es el que me señala? Escamoso, ¿qué más? Estratificado, porque solo puedo decir escamoso y es un epitelio simple, tomarán en cuenta. Estratificado, ¿con o sin? Con. Luego me voy hacia adentro y ¿qué tenemos? ¿Qué epitelio? Rapidito para poder avanzar. Epitelio, ¿qué epitelio tienen acá adentro? Es nuevamente escamoso, estratificado, pero ya no tiene queratina. Miren cómo va cambiando, ¿no? ¿Sí? Pero aparecen unos pelos. ¿Tendrán todos pelos o no? Esos pelitos se llaman vibrisas, ¿sí? Para enfriar el aire y cosas por el estilo. Sí, nos vamos más de adentro y ya estoy en la orofaringe. ¿Qué epitelio tengo en orofaringe? ¿Ya han recibido esto? ¿Qué epitelio tengo en orofaringe? Si no, chicos, estoy diciendo arado en el mar. Orofaringe. Epitelio respiratorio. Ya, voy a ir a preguntar ahora, oye, algo más que elemental.
¿Qué es un epitelio respiratorio? ¿Me puedes tú decir qué es un epitelio respiratorio? Mi bonita, bella, preciosa. No me preguntes a mí, yo te pregunto. Entonces vean, chicos, cuando uno está analizando tiene que responder pero sabiendo para que no se olviden nunca. Si digo epitelio respiratorio, va a ser un epitelio simple o compuesto. Compuesto. Simple, pues hijita, porque dice pseudo estratificado. Parece y no es. Entonces es un epitelio cilíndrico en una sola hilera con los núcleos a diferente altura. Y aparecen ahí las células caliciformes, las células ciliadas, intermedias, basales, etcétera, ¿no es cierto? Ese es un respiratorio. Entonces, en orofaringe tengo respiratorio. No les digo laringe porque eso es de digestivo y entonces nos aguantamos. Pero me voy más abajo y ya tengo ¿qué? La tráquea. ¿Y la tráquea qué epitelio tiene? Respiratorio. Y luego me voy a bronquios. ¿Qué epitelio tienen? Respiratorio. Pero estos son los de primer orden. ¿Y cuáles son los que están en el interior? ¿Cómo se llaman los que ya se metieron a los pulmones? De segundo y tercer orden, epitelios. Respiratorio, pero resulta que en el de tercer orden ya empieza a ya no ser tan estratificado, sino que se está transformando en un cilíndrico ciliar. ¿Por qué? Porque luego viene ¿cuál tipo de los bronquiolos? Terminal. ¿Y el epitelio bronquial qué tiene? ¿Qué epitelio tiene el epitelio bronquial? Cilíndrico simple con cilios. Y luego me voy ¿hacia qué? Al respiratorio. ¿Y cómo es ese epitelio respiratorio? Cúbico, con núcleos redonditos. ¿Tiene o no tiene cilios? No. Y de ahí tiene el epitelio plano de los alveolos. Entonces yo puedo jugar con estas preguntas, porque ustedes acabaron de ver que casi todos los tipos de epitelio tenemos en el tracto respiratorio. Ya. Pregunta. Sigo con preguntas. ¿Qué epitelios no tiene el tracto respiratorio? ¿Qué podría ser la pregunta? Excepto. ¿Cuál no tiene? Urotelio. Sí, 10, señorita. Ya. Entonces, si se dan cuenta de cosas elementales, uno tiene que aprender, pero ya para toda la vida, para no volver otra vez a hablar de lo mismo. Ya. Entonces, como estoy en el pulmón, resulta que ahora empiezo a ver algunas estructuras, como esta, por ejemplo. ¿Qué les llama la atención? Fíjense ustedes, yo tengo aquí una estructura que tiene, ¿qué es lo rosado que tengo aquí? Músculo, y es músculo liso. Esto se llama músculo de Reissessen, así se llama, pero si no músculo liso no hay problema. Y luego fíjense ustedes que tengo aquí un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Es una transición. ¿Por qué digo transición? Porque si ustedes ven, yo aquí tengo epitelio tanto cúbico como cilíndrico. Entonces, y tengo además cilios, no sé si los pueden ver. Aquí están los cilios. Entonces, esto no se trata nada más que de bronquiolos. Los bronquiolos tienen epitelio que puede ser el cilíndrico ciliar, el cúbico, que es sin cilios, pero en este caso, yo estoy viendo cúbico con cilios, es una transición. Bien, bronquiolos. Ahora, ¿qué pasa con los bronquios? ¿Quién me cuenta qué elementos hacen diferenciar a un bronquio de un bronquiolo? La presencia de cartílago. ¿Y de qué más? Porque sí, cartílago, aquí está cartílago, miren. Tengo cartílago, tengo aquí el epitelio respiratorio y aparecen estos elementos. ¿Qué son estas estructuras que tengo aquí? ¿Qué me dice? ¿Qué son? Glándulas. Glándulas, exactamente, esa es la respuesta. Y si digo, ¿y tiene músculo? Claro, también hay músculo, pero no como en los bronquiolos que solo tenían músculo. Entonces, la característica, no olviden, de los bronquios normales es tener cartílago y glándulas en el interior. Entonces hemos visto ya este momento alveolos, hemos visto diferentes tipos de bronquiolos y luego tengo aquí los bronquios. Siguiente pregunta. ¿Qué es qué será para ustedes? Tráquea dentro del pulmón. Tienen que analizar, no se olviden. Yo voy jugando porque todos somos inteligentes. Y al ser inteligentes uno tiene que razonar, tiene que poner en juego las neuronas. Si no están así medias dormidas y... No, esto tiene que ser funcional. Entonces, ¿qué era esto? Bronquio. ¿Y esto qué era?
Glándulas, ya. Ahora voy a hablar un poquito de este cartílago. ¿Cuántos tipos de cartílago conocen ustedes? ¿Cuántos tipos de cartílago conocen ustedes? ¿Cuáles son? Este que estamos viendo aquí, ¿qué es? Hialino. ¿El siguiente cartílago cómo se llama? Solo habrá cartílago hialino. ¿Cuál es el siguiente? El que permite que de pronto en la escuela, ahora ya no. Ahora los niños pueden hablar al profesor. Ya, pero era el cartílago elástico. Y les pongo el ejemplo aquí porque el conducto auditivo externo tiene cartílago elástico, para que se acuerden. Y luego el otro cartílago, fibroso. ¿Y qué tipo dónde encontramos el cartílago fibroso? En los discos intervertebrales que están en la columna vertebral, están aquí en las articulaciones de las rodillas que siempre se lesionan. ¿Qué huesito tienen por ahí? La rótula, ¿no es cierto? Entonces ahí está ese cartílago de tipo fibroso, la primera cosa. Si yo les preguntaría de los diferentes tipos de cartílago, ¿cuál es el más abundante? ¿Por qué? Ya, la respuesta es hialino. ¿Pero por qué? Les cuento. Antes de que estén ustedes aquí sentaditos conmigo disfrutando de la clase, resulta que ustedes eran embriones. Todos fuimos embriones, ¿o no? ¿O alguien se saltó ese paso? No, no es cierto. Y resulta que los embriones y el feto tiene todo su esqueleto de cartílago. Solo entre nosotros, imagínense ya cuánto cartílago teníamos. ¿Sí? Y eso, imagínense en los millones que habemos en el mundo, el más numeroso cartílago es hialino. ¿Ya? Ya con eso. Pero ahora voy al cartílago. Y en el cartílago, no sé si lo ven ustedes, este es el cartílago hialino con este color lila. Si ven ustedes aquí lo que estoy señalando, una cubierta como de tejido conectivo, si lo ven rosadito. ¿Saben cómo se llama? Este material que está hacia la periferia del cartílago, que está en la periferia, ¿cómo se llama? Pericondrio. Está hacia afuera, pericondrio. Entonces, y en el interior, si ven que aquí hay estas celulitas claras, ¿cómo se llaman estas células que encontramos en el interior del cartílago? ¿Cómo? No, hijo. Hialos, no. Hialos es el material como vidrio. Estos se llaman los condrocitos y los condroblastos y los condroplastos. Ya les voy a explicar cada uno. Condrocito es una célula madura. No me vayan a escribir condrocito con S, se escribe con C. Condrocito. Esta es una célula que maduró, ya está dentro de una cavidad, ya les voy a hacer ver la cavidad. Y esta célula, que vendría a ser el condrocito, está dentro de una cavidad. La cavidad se llama condroplasto. Plasto la cavidad. Pero previamente a ser condrocito, la célula era inmadura. ¿Cuál elemento se utiliza para hablar de células inmaduras? El blasto. Entonces son condroblastos. Entonces, si ustedes van mirando ahí, ¿si les ven esos como ojitos? ¿Como ojos de qué? De lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, estos ojos, que son las células cartilaginosas, resulta que en el interior, no sé si los logran ver, están aquí. Afuera está como una membrana. Ya, ese es el condroplasto. Y en el interior está la célula. Miren, tiene citoplasma, tiene núcleo, entonces solo están dentro del condroplasto los condrocitos, jamás los condroblastos. Bien. Una vez que ven esto, ahora vean cómo uno puede irse abriendo, contando más cosas de la histología. Entonces aparecen ahora grupos. Y hay algunos condrocitos, no sé si los ven, que tienden a formar línea. Y estos se llaman, así como su nombre lo indica, condrocitos lineales. Van formando línea. Pero si hay condrocitos lineales, resulta que hay otros que forman grupos. Miren estos, ya no forman líneas, son grupos. Y estos se llaman condrocitos o disposición condrógena. Los que forman así. Los unos eran como líneas, se llaman lineales, y estos son disposición condrógena, o sea, como bolitas, como coronas, como bolitas. ¿Ya? Entonces ya saben
lo que han aprendido solo del cartílago. Pero podría hablar también del epitelio respiratorio, que lo ven aquí. Si ven aquí en qué parte estoy aquí de esta estructura, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo, jóvenes? ¿Qué estamos viendo desendenantes aquí? ¿Ya se perdieron? El bronquio. Los bronquios. Entonces verán, jóvenes, aquí tengo el epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio asiente en ¿qué? En una membrana basal que limita el epitelio con el tejido conectivo. Esta membrana basal también permite que estén en primera instancia las células basales. Células basales. Estas de aquí. Pero luego aparecen otras células que están en la mitad y estas se llaman células intermedias. Y luego aparecen unas células que tienen cilios. No sé si las ven con los aquí. Estas células que tienen cilios, quiero que vean además que tienen una línea. No sé si lo logran ver. Esta línea se llama, miren aquí, se llama chapa estriada. La línea se llama chapa estriada. Y aquí están los cilios. ¿Ya cuántos tipos de células he dicho? Basales, intermedias, células ciliadas. Y luego aparecen otras, que es la que tenían moco en el interior. ¿Cómo se llamaban estas? Las caliciformes. Y me están faltando unos 2 tipos más celulares, porque son en total 6 tipos celulares. Entonces ahí les mando a ustedes que consulten cuáles son los otros tipos celulares que encuentro en el epitelio respiratorio. Les he dado basales, intermedias, les he dado ciliadas, les he dado caliciformes. Ya solo les falta 2. Listo. Ya, entonces ahora sí me salgo de esta primera placa. Siguiente placa. ¿Qué órgano es? Pulmón sin miedo, ¿no es cierto? Pero si yo le pongo menor aumento, quiero que le vean que ya no es un pulmón normal. Las pleuras están bien, pero si van viendo que aquí se va transformando, ¿qué le estará pasando al pulmón? Inflamación. Parece que hay una inflamación, pero yo les diría que hay una afectación del intersticio. Porque en los pulmones es bueno uno analizar y ver si los alveolos son los que están afectados o están siendo enfermedades del intersticio. Cuando uno ya se da cuenta que es a nivel del intersticio, entonces empieza a analizar, y ya les di en la clase que habían unas enfermedades intersticiales. ¿Qué tipos de enfermedades teníamos en el intersticio? ¿Se acuerdan? Había una fibrosis, ¿no es cierto? Y de ahí salían las neumonitis intersticiales, ¿se acuerdan? Y que se veía el aspecto a veces como en panal de abejas. Y también teníamos otra enfermedad, pero en cambio era del EPOC, en donde veíamos que los alveolos prácticamente se dilataban. ¿Y se acuerdan que se llegaban a romper? Miren ustedes. Y esta enfermedad es lo que se conoce como enfisema. ¿Se acuerdan que hablé del enfisema? Que habían varios tipos de enfisema. ¿Cuántos tipos de enfisema dije? Panacinal, centroacinal. ¿Cuántos? No, ¿cuáles? 3. 4. ¿Cuáles eran? Ahí sí, ¿cuáles? Panacinal. Era paraseptal, septal, centroacinal y paraseptal. ¿Alguien consultó ya cuál es el más frecuente? El centroacinal, ¿ya? Entonces, y macroscópicamente ha sido importante que veamos cómo se ve el pulmón, cómo se ve la elasticidad, cómo se siente la crepitación, etcétera, porque en los pulmones que sufren un enfisema, resulta que se rompen los alveolos y forman una especie de bolitas, ¿sí se acuerdan? Y que hay varias causas para eso, pero tiene que ver también con el tabaco, ¿no es cierto? Mucho tabaco, mucho vaporeo. ¿Y qué es lo que tiene el paciente? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Falta de aire. Esa falta de aire se llama disnea. Entonces, por eso era importante que ustedes reciban la clase para tener una idea. A ver, verán. Voy a salir este instante, te voy a dejar aquí, pero regreso en 2 minutos. ¿Sí? Solo necesito que, por favor, con esta placa, ustedes con información que tienen, me digan qué diagnóstico puede ser. Ya les hablé, ya les dije. Tengo alveolos que están aquí dilatados, rotos, tengo intersticio que está aquí con
fibrosis, tengo infiltrado inflamatorio y me van a decir qué diagnóstico será. ¿Sí? ¿Les puedo dejar un ratito? Sí. Solo me voy al baño, nada más, ¿ya? Entonces, siéntate aquí, no vean más, no más allá de esta placa, esta quiero que vean. Por favor. Y aquí para ver qué les parece. ¿Les muevo? ¿Qué hago? ¿Cómo se mueve la flecha? ¿Qué te pasó? Ahí está. Pues básicamente nos preguntó qué tipo de infección hay. Pulmonar. Así es centro. Pero eso no se ve macroscópicamente. Lo ves entre las manos. No se ve. Porque, por ejemplo, en el libro de fisio estaba el dibujito y se le veía el globulito. ¿Qué es esto? Pero se ve claro. Sí. No, es como que más, o sea, es como que rosado. Más oscuro. No, sí se ve claro. Es como que... Yo qué poca. En la clínica. No hay clínica. Pero así no se ve sangre. Desde el bronquiolo respiratorio hasta los alveolos. Sí, es para sanar. ¿Estás comparando? Sí, pero de enfisema solo, no sé si no tiene ¿y todo? ¿Qué tipo? O sea, ¿Qué diagnóstico? ¿Qué diagnóstico? No sé si... No, Pero porque te voy a decir para si no entro, si no... Tipos de enfisema histológicos. Eso según yo, son macro, se ve pero afectada no la sé. parte central permanente de los vacilos con una bronquiolo respiratorio. Busca histológicamente cada uno. No le sale nadie histológicamente cómo se ve el paracinar o el centro. Eso estamos viendo. Y eso está. Eso voy. En eso estoy. No sé bien también. Aguanta ese. Es enfisema. Ah, no. Internet, lo intenté. ¿Qué internet? Se ve hinchado. ¿Usted cómo se ve un centro cinar y un paracinar? No sé cómo se ve. Es que también el septal y parachúticos. Busca cada uno. Tú tienes uno. Busca cada uno, digo. Por separados. Cada uno busca uno. Sí, o sea, puse el centro sinal, pero no me sale. Este dice que es centro sinal. Porque es esta tiene. Ay, no. No creo que sea panacinar. Este es centro sinal y este es panacinal. No es panacinal. No es paracinar. No es panacinal. ¿Y el otro cuál es? Ese dice control. Ah, Centro cinar. ¿Y el septal? ¿Cuál es el septal? Voy. Los alveolos distales están conservados. Sí, aquí estamos. Ese, no, ese es normal. A todos les sale que parece más a centracinal. panacinal solo Sí. sé que no es. Sí, Ajá, ese no. Este es centro cinar. Pero es que no vemos como que el infiltrado Ajá, es todavía. como centro. Y el centro cinar porque está bien. Hay full dilataciones en el que está viendo. Está todo, está todo así. Puta, está hecho bola eso. Es que mira, Ah, ese está ahí. Casi, ve. ¿Y ese cuál es? este es centro cinar. Búscate el paracinar. puedes leer Aquí está. Por eso. No, el paracinar está más dilatado.
No es para nada. No, para cenar no es. Para aceptar. Chuta. Acércale más. Tampoco. No podría ser un centro racional. ¿Por qué no? Yo digo centro racional. Yo también digo Santa Rosina. Busca el septal nomás por sí solo y ahí descartamos. Aquí ya veo. Yo Yo la veo así. No, pero ¿Lo ese podrías dice centro enfocar? sinal. Centro Sinal. Mm. Sí, pero es que descartamos Panacinar, ¿verdad? Ajá. Centro Sinal. También Para se ve aceptar bien. también descartamos. Para aceptar Para aceptar es casi lo mismo que el para cenar. Ajá. Ah, Pero entonces, Es como un pan así. ¿Centro Sinal? Sí, ese sería. ¿Qué tal, chicos? A ver, cuenten. Descartamos para. Enfisema ¿Qué les parece? por descarte. ¿Tiene patología o no? sí. Sí. Ya. ¿Qué es lo que les llamó la atención? El infiltrado. Hay un infiltrado, perfecto. ¿Qué más les llamó la atención? La Creo que han alimentación. puesto un... Ya, pero sí hay un infiltrado, pero a mí lo que me llama la atención es la fibrosis. No se olviden, entonces si tengo fibrosis, ¿qué me está indicando? Que tengo una enfermedad intersticial. Y entre las enfermedades intersticiales, ¿cuáles nomás miramos el día de ayer? Enfisema. No. No, el enfisema no. Fibrosis. Nosotros cuando hablamos de EPOC, que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ahí mencionamos al enfisema. Ahí mencionamos a qué más? La bronquitis. La bronquitis crónica. ¿Qué otra patología mencionamos? Asma. El asma. Perdón, ¿y qué otra enfermedad? Porque fueron 4. ¿Cómo se llamaba? Aquella que tenía procesos purulentos asociados a infecciones bacterianas, con necrosis. No. Se llamaba la bronquiectasias, pero sin ver, pues. Hay que tener acá bronquiectasias. Y cuando dijimos los de PIC, que eran las enfermedades respectivas, ¿de cuáles hablé? Fibrosis intersticial o neumonitis intersticial. Hablé de qué más. ¿Cuál? Sarcoidosis le mencioné como enfermedades granulomatosas. Las neumonías, les dije neumonitis intersticial. Neumonitis intersticial. Bien, entonces lograron ustedes ver aquí que hay la fibrosis. Sí hay un poquito de infiltrado, pero más es la fibrosis. Entonces esto es una enfermedad intersticial. Si yo quisiera ver la fibrosis, ¿qué coloración me gustaría ver para que me pueda ayudar? ¿Qué dice? ¿Me ayudará un PAS? ¿Qué dice? ¿Sí o no y por qué? Porque ya cuando empezamos ya a trabajar así con pocas placas, yo empiezo a sacar ya información. El PAS me sirve para ver material mucinoso. Aquí veo moco. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? ¿Y qué les parece un tricrómico? ¿Qué me tiñe el tricrómico? Me tiñe Núcleos fibras cartilaginous. colágenas, me tiñe tejido muscular. Y Entonces, mire, ¿y qué más? los núcleos de color negro. No, núcleos tienen todos los colorantes. Aquí hay que ver qué me sirve. Entonces, consulta. Yo debería, más que las fotos, de estar teniendo un cuadernito, porque desde dónde voy a sacar preguntas, diciendo, ¿qué tiñe el tricrómico? ¿Para qué me sirve? Ya les dije 2 cosas, vería algo más. Cosas que estoy mencionando aquí, ¿no es cierto? Ya. Pasamos de esta placa. Vamos ahora con otra. Esta placa ya la conoce. ¿Qué es esta? Es la tráquea, ¿no es cierto? Aquí ya si nos damos la vuelta no hay por ninguna parte tejido pulmonar, es prácticamente una tráquea que es un, ¿qué tipo de órgano? Hueco. Hueco. Entonces tenemos aquí la mucosa, tengo submucosa donde están estas glándulas, el cartílago hialino y hacia afuera que tengo serosa o mucosa, serosa o adventicia. Adventicia. Adventicia, ¿por qué? Los porqués empiezan a salir. Porque, ¿se acuerdan ustedes que una serosa individualizaba al órgano? En cambio, una adventicia es que está uniendo al tejido. Y para que sea más claro,
Una vesícula biliar. ¿Todos conocen la vesícula biliar? Y si no, les presentaré cuando lleguemos a digestivo. Si es que doy digestivo, no lo sé. No creo que ahorita, no, después seguiremos con eso. Pero bueno, entonces, digamos, la vesícula biliar pegada, ¿a quién está? ¿Aquí? ¿A quién es que está pegado la vesícula biliar? Al hígado. Sí, sin miedo, al hígado. Pero hay una parte que está suelta, en cambio, ¿no es cierto? Es como que fuera este hígado y ahí está la vesícula biliar. Lo que está suelto es serosa. Y lo que está hacia adentro pegado con el hígado es adventicio. Los dos individualizan. Pero para yo sacar la vesícula del hígado utilizo tijera. En cambio, lo de acá puede individualizar. Pero yo no me quedaría con eso tranquila, sino que yo digo, toda serosa tiene epitelio simple plano, porque es un mesotelio. Toda serosa, epitelio simple plano. Y ustedes deberían preguntarme. Y en cambio, la adventicia que tiene. Y entonces yo les digo, tiene dos revestimientos de mesotelio y en la mitad tejido conectivo laxo. Y esa es la unión firme que hace. No sé si ya está entendido esto. Voy a hacer 3 preguntas. ¿El esófago qué tiene? ¿Adventicia o serosa? Serosa. Adventicia. Entonces no sabe, tiene adventicia. ¿Por qué? Él está unido con el mediastino. Pues no está suelto. Estómago, serosa o adventicia. Segunda, 3 veces. Serosa. Estómago es serosa. Si les digo vejiga, ¿qué les parece? Adventicia está unido con los otros órganos. Y así de facilito es la anatomía, chicos. Facilito. ¿Y esto? Como dirían los guaguas, pillos. Ustedes no saben lo que son los pillos. ¿Sí? ¿Así es? ¿Alguien sabe lo que es un pillo? No. Las tapas de las botellas se llaman pillo. ¿Tú cómo les llamas? Bueno, veamos qué me han dado por acá. Uy, salió otro órgano que nada tiene que ver con la vida, pero que ya mismo nos va a tocar ver, parece. Este no tiene nada, es una glándula tiroides, por eso no. Y esta sí tiene que ver. Ya, verán. Nos damos la vuelta para identificar el órgano. No se olviden, siempre es bueno saber en dónde estoy, hacia dónde me dirijo, qué hago. Siempre es bueno. Si les ven aquí que hay muchos, ¿qué ven aquí? Si ven estas células oscuras, ¿cómo se llaman las células oscuras? Linfocitos, ¿no es cierto? ¿Qué tejidos tienen linfocitos así bastantes? Todos los órganos linfoides. Pero ¿qué tejidos de los órganos linfoides hacen como bolitas? Los folículos. Ese es cuando ya ves el interior, cómo se diferencian el tejido linfoide y podemos decir cómo se pone difuso formando folículos. Pero ¿qué órgano linfoide tiene estructuras redondeadas? Tiene ahí en el interior folículos linfoides. Los ganglios linfáticos, eso es. Entonces verán, este es un ganglio linfático. Y este ganglio linfático resulta que ha sufrido una transformación. Y este va a ser el motivo de la clase que vamos a tener la siguiente semana. Y les voy a indicar. Verán. Si ven este material rosado que tienen por aquí, sí. Este material rosado casi no tiene células. Vean, hay espacios en donde no hay células. Esto se llama necrosis. Y esta necrosis, cuando se la ve de una manera macroscópica, decimos que se parece al queso de untar. Por eso es que se llama necrosis caseosa. Bien, entonces tengo necrosis caseosa y luego aparecen una serie de linfocitos, miren ustedes, por varios lugares, y posteriormente también puedo darme cuenta que aparecen unos macrófagos que están cambiando y que ustedes ya me han escuchado, que tenían forma de zanahoria, no sé si se acuerdan, y estos alargaditos. ¿Cómo se llamaban estos macrófagos? Células epiteloides. Perfecto, estas son las células epiteloides. Entonces tienen necrosis, macrófagos epiteloides y de pronto aparecen unas células que estaban aquí bastante grandes. Vean ustedes, si le comparo el tamaño de esta célula con un linfocito, si ven que es bien grande, esta. O podríamos ver de pronto otras más como esta de acá. Miren, aquí está el linfocito.
Y esta es una célula enorme. Si es enorme, ¿cómo se llama esta célula? Célula gigante multinucleada, porque miren, montones de núcleos. Ya, hasta ahí vamos bien. Estas células, cuando están en un tejido donde tenga necrosis gaseosa, tenga corona de linfocitos, tengo macrófagos epiteloides, son las células de Langhans. De manera que viendo esto, ya estoy hablando de qué patología, de una tuberculosis. Habrán otros tipos de granulomas, de eso vamos a aprender en la otra clase, pero algo ya les di a ustedes cuando hablábamos de inflamaciones granulomatosas, porque una cosa es hablar de inflamación granulomatosa y otra cosa es decir enfermedad granulomatosa. ¿Ya tienes que irse todos? Ah, ya te vaya. ¿Ya? Entonces, ¿sí me entienden, chicos? Verán, una cosa es hablar de inflamación granulomatosa, les digo de qué se trata. La inflamación granulomatosa lo que significa es que tengo en el proceso inflamatorio, tengo células mononucleares como linfocitos, tengo macrófagos y tengo células gigantes. No importa cuál, porque hay unas células que son tipo Langhans, estas que vimos con un montón de núcleos, pero los núcleos como que forman una herradura. Y otras que tienen montones de núcleos, pero están por todo lado, y esas se llaman tipo cuerpo externo. Ya, entonces, en este caso digo inflamación, pero aquí es una enfermedad granulomatosa. Y enfermedades granulomatosas, ¿qué significa? Procesos crónicos que forman granulomas. Ejemplo para esto, tuberculosis. Y esto es lo que acabamos de mirar. ¿Listo? Siguiente. No sé qué, pero parece que es intestino. Órgano. Intestino delgado, y les digo, sí, está muy bien. ¿Por qué dijiste intestino delgado? Los calciformes. Yo las células caliciformes veo en el epitelio respiratorio, eso no me da. Las vellosidades, perfecto. Entonces miren, tienen vellosidades como deditos. Y ahí tengo el epitelio cilíndrico, tengo las células caliciformes. ¿Y esto que señalo qué es? Esto que está aquí. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Sí ven ustedes? Esto de aquí. Si esta es una pared, ¿cómo se llama? Donde asiente el epitelio. Se llama lámina propia. Esto es la lámina propia. ¿Y esta lámina propia qué tejido tiene? Ya les dije. Conectivo. Conectivo, pero ¿qué tipo de conectivo? Porque hay 9 tipos de tejidos conectivos, ¿se acuerdan? Este era laxo, tejido conectivo laxo. ¿Sí? ¿Seguro que hay 9 tejidos conectivos? No sé. Ya no aprendí histología. Les voy a indicar cuáles son. No queda otra alternativa. El más abundante, laxo. Si hay un laxo, hay un denso. Si hay un denso, hay un fibroso. Luego tengo el cartilaginoso, tengo el óseo, tengo el del cordón umbilical, se llama tejido conectivo mucoide. Tengo la sangre, tengo el tejido reticular y tengo un tejido más que me está faltando. ¿Cuál será? No sé, me falta uno. ¿A alguien le puede faltar uno? ¿No es cierto? Si ya sabe los 8. Bueno, es muy difícil que aparezca. Pero no se preocupen. Membranoso les dije, no, es el otro. No, ¿ya? Entonces así ya se aprende. Verán, yo tengo una práctica de aprendizaje por el asunto de muchísima información. Imagínense, en tantos años y en tanto tiempo, y tantos estudiantes. Entonces yo juego números y palabras. Y eso a mí me ha ayudado. También desde chiquitita yo hacía muchos crucigramas, por si acaso les interesa saber. Eso a mí me ayuda a mantener la mente súper bien, para no cursarme. Entonces yo siempre voy diciendo, estoy en riñón, digo 4 elementos en riñón, 4 equipos, 4 de estos 1000. Entonces los números me ayudan. Entonces los números de este señor, ¿quién fue el que inventó los números? No estudiaríamos. Y no sabrán las álgebras de quiénes son, de Baldor. No vean ustedes con celular, ya saben que tenía en mi época. Teníamos unas reglas que nosotros sacábamos. ¿Cómo se llamaban esas reglas? Tienen que preguntarles a sus papás para ver qué utilizaban. Pero habían unas reglas de cálculo. Y entonces nosotros sacábamos el coseno, bueno, ya.
Listo, chicas, vamos a ver la última placa, no sé qué sea. Entonces, y me fui para otro tejido que sí lo vamos a aprender. ¿Ya vieron esto alguna vez? ¿Qué es esto? A ver, ¿no tienen idea de nada? Digan lo que quieran, no importa. ¿Tejido nervioso? Tejido nervioso, muchas gracias, tejido nervioso. Entonces, miren, lo que ven aquí son neuronas. Estas de aquí son neuronas. ¿Y esto qué les parece? Parece una célula gigante, pero no es. Es un conducto. ¿Cómo se llama ese? El ependimario, perfecto. Entonces, verán. ¿Por qué les decía que pronto vamos a ver? Porque en los sílabos me acabaron de decir ayer que tengo tejido nervioso. Entonces, vamos a hablar un poquito de tejido nervioso cuando venga el tiempo. Estamos, chicos. ¿Cuánto tengo de tiempo todavía? Ahorita ya no. ¿Se acabó? Se acabó. Qué pena, ya no les puedo evaluar. Pero ya, verán, esto es un